Bloque número 1. Datos generales. Ambas ciudades tienen una población casi idéntica, al igual a la edad media de sus habitantes. Por un lado tenemos a Boston, una ciudad importante del estado de Massachusetts, caracterizada por albergar los mejores centros de educación superior del mundo como Harvard o el Instituto Tecnológico de Massachusetts, dos de las mejores universidades a nivel mundial. Además, esta ciudad es fuerte en el sector medicina y tiene muchas industrias farmacéuticas. Por otro lado, Seattle se encuentra en Washington. Es una importante ciudad donde se cimientan grandes transnacionales del sector tecnológico como Microsoft, Boeing, dedicada a la fabricación de aviones, helicópteros, misiles y satélites, empresas que mueven mucho dinero a nivel local. Ambas ciudades tienen un clima similar. Pequeña diferencia radica en que en invierno el clima puede llegar hasta los -5 Celsius en Boston, mientras que en Seattle llega a 3 grados centígrados. Boston tiene un PBI per cápita mayor al de Seattle. No obstante, ambas cifras son bastante altas incluso a nivel mundial. En cuanto a tasa de desempleo, ambas ciudades tienen cifras por debajo del 5%, por lo que se puede considerar que en ambas ciudades tienen pleno empleo y no se carece de puestos de trabajo. A pesar que Boston tiene un PBI per cápita mayor, Seattle tiene un mejor salario medio, con lo cual podemos deducir que en esta ciudad existe aún más competitividad y un mejor nivel de salarios. Pero como hemos dicho en el punto anterior, ambas ciudades son altamente productivas y sus salarios son bastante altos. Boston es una ciudad más antigua que Seattle, puesto que el estado histórico de Massachusetts pertenecía a las 13 colonias originales fundadoras de los Estados Unidos de América. Bloque número 2. Costo de vida. Vivienda y servicios básicos. Transporte. Comer fuera de casa.
Alimentos para cocinar en casa. Deporte y ocio. El precio de alquiler de vivienda en ambas ciudades es muy similar. Por un lado, Boston es una ciudad que recibe muchos estudiantes nacionales y extranjeros que llegan hasta aquí para llevar a cabo sus estudios y existe una alta demanda en este sector, principalmente en el centro de la ciudad. Por otro lado, el alto poder adquisitivo de Seattle también es una influyente del precio del alquiler de las viviendas. En ambas ciudades se puede optar por una vivienda fuera de la ciudad para economizar costos. En lo que respecta al precio por metro cuadrado de vivienda, Boston es más caro que Seattle, pero la diferencia no es significativa. En cuanto al costo de servicios básicos del hogar, plan móvil e internet en casa, la ciudad de Seattle es considerablemente más cara que Boston, incluso en más de un 40%. Variable a tomar en cuenta que puede ayudarnos a sacar conclusiones acerca de dónde es más caro el costo de vida. Seattle también es más caro que Boston en lo que respecta a transporte. En lo que refiere al costo de comer fuera de casa, ambas ciudades están muy parejas y no hay grandes diferencias. En lo que respecta al precio de alimentos básicos para cocinar en casa, es otra variable donde ambas ciudades están muy parejas, donde podemos decir que Seattle es ligeramente más caro, pero con una diferencia muy pequeña. En ambas ciudades se gana muy bien y en cuanto al costo de vida podemos decir que en Boston es un poco más atractivo, puesto que de todas las variables vistas, los servicios básicos son bastante baratos en comparación a Seattle. Por lo tanto, podemos concluir que en Boston se podría vivir un poco mejor para alguien que gana por debajo del promedio, pero ambas ciudades son bastante atractivas en cuanto a puestos de empleo, salarios y calidad de vida se refiere.